Muy bien, vamos al libro de Juan, capítulo 7. Cuando lo tenga, diga amén. Yo los espero. Juan capítulo 7. La semana pasada, por ser el Día de los Padres, tuvimos una pausa en nuestro estudio del Evangelio de Juan. Pero hoy regresamos al Evangelio de Juan y regresamos al capítulo 7. Así que vamos a regresar al principio del capítulo 7, porque deseo compartir algo muy importante que es parte clave del Evangelio de Juan. De hecho, no solamente es parte clave del Evangelio de Juan, sino que es un concepto único del Evangelio de Juan. ¿En qué sentido? De que solamente Juan se refiere o nos dice que Jesús dijo esta frase que vamos a ver hoy. Y eso nos va a dar una lección muy importante para nuestro andar cristiano. Vamos a ir al capítulo 7 y vamos a empezar a leer desde el verso 1, porque tenemos aquí una conversación muy interesante entre Jesús y sus hermanos. ¿Está conmigo, hermanos? Dice, después de estas cosas, verso 1, andaba Jesús en Galilea, pero no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Recuerde, el Señor es extremadamente popular, pero a la vez los enemigos han estado surgiendo en todos lados y hay un verdadero sentido de persecución a Jesús, porque lo ven los judíos, los líderes judíos lo ven como una amenaza. Ve el verso 12, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y entonces le dijeron sus hermanos, verso 3, sal de aquí y vete a Judea. Ahora recuerde, Jesús está en Galilea, en la parte norte del país, y le dice, ¿por qué no vas a Judea? Porque también tus discípulos, para que también, tus discípulos vean las obras que haces. Y luego le explican por qué razón le están dando este consejo. Verso 4 dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, dice, manifiéstate al mundo. Y luego verso 5 nos dice algo muy interesante. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Es interesante cuando vemos estos versos que acabamos de leer, recordar de que algunas personas consideran algo controversial o que hay algo controversial en el hecho de que Jesús tenía hermanos. Hermanos, no hay nada controversial al respecto. La Biblia es clarísima al respecto. Jesús creció en una familia normal, con papá, con mamá, con hermanos y hermanas. La Biblia es clara, de hecho hay 7 pasajes en los evangelios donde se habla de los hermanos de Jesús, y en algunos de esos pasajes se refiere a las hermanas de Jesús. Entonces no tiene nada de controversial. Estos 7 pasajes, incluyendo lo que acabamos de leer, claramente habla de que Jesús creció en una familia normal. Ahora, cualquier intento por decir que este pasaje se refiere a otra cosa que hermanos biológicos de Jesús es simplemente una mala interpretación de las Escrituras o una transgiversación de las Escrituras, una manipulación del texto bíblico, porque realmente aquí solamente habla sencilla y literalmente de los hermanos de Jesús. Ahora, eso es algo que en ninguna manera es controversial, pero lo que sí es interesante es ver lo que le dicen sus hermanos a Jesús. Y quiero que note que al final del pasaje, en el verso 5, lo tenemos en la pantalla, dice, y es algo muy interesante, que sus hermanos no creían en él. ¿A qué se refiere cuando dice que sus hermanos no creían en él? Hermanos que no lo habían reconocido en este punto, no lo habían aceptado que él fuera el Mesías. Ellos no podían creer que su hermano mayor era el Mesías. Ahora tenemos que entender la mentalidad de ellos. Tenemos que saber dónde ellos están pensando. Para ellos son judíos. Recuerde, Jesús crece como un judío en una familia judía.
Para ellos el Mesías que ellos estaban esperando no era no iba a tener un reinado espiritual. Ellos pensaban que el Mesías iba a tener un reinado terrenal, político. En otras palabras, cuando hablaban del Mesías, ellos se imaginaban un rey más poderoso que el César de Roma. Es más, esperaban un rey que terminara con Roma. Estaban ellos pensando en un líder político. Por eso se les hacía demasiado difícil ver a su hermano mayor con el que habían crecido como el Mesías. Eso nos habla y nos indica qué tan normal fue la vida de ellos cuando iban creciendo. Jesús tuvo una adolescencia y una niñez normal. Y por eso podemos entender hasta cierto punto cómo era o por qué razón era que ellos no creían en él. Obviamente también hemos hablado de que el corazón humano es tan duro que solamente el poder de Dios tocándolo lo puede transformar. Mas sin embargo, en este pasaje también vemos algo muy interesante. Sus hermanos entienden y ven el potencial de Jesús. O sea, no pueden negar lo que sus ojos han visto, lo que han escuchado. Su hermano mayor hace maravillas, hace milagros. Y entonces le dan un consejo: ¿por qué no vas allá a Jerusalén, a donde está todo el poder, y haces tus milagros allá? Ve el verso 4, le dicen algo muy interesante. En el verso 4 al final dicen: manifiéstate al mundo. Que todo el mundo te vea. Lo que le están proponiendo a Jesús, mis hermanos, es un propósito mundano. Usa tus milagros, usa esto para tener el poder que el Mesías debe de tener. Ve y hazte un rey, que te proclamen rey. Recuerden, sus hermanos no creían en él. Y Juan nos dice esto, mis hermanos, con una razón muy obvia. De que estos hermanos que no creían en él lo querían ver en un trono, lo querían ver con una corona, lo querían ver con un imperio, para entonces poder decir: ah, mi hermano sí es el Mesías. Sí es el Mesías que había de venir. Entonces le recomiendan a Jesús. Ya tienen un plan perfecto para que Jesús llegue a ser el rey que piensan que debería ser. Y le dan consejos. Irónicamente, aunque no creían en él. Porque los seres humanos, hermanos, tenemos esta tendencia de que Dios debe hacer las cosas como nosotros creemos que Él las debe hacer. Creemos que le podemos decir al Señor cómo haga las cosas. Y creemos que cuando Dios hace algo lo tiene que hacer a nuestra manera. Y tenemos ideas equivocadas. Por ejemplo, hay personas que dicen: la bendición de Dios es solamente cosas materiales. ¿Qué equivocado es eso? Sí, hermano, el Señor nos promete sustento y nos promete bendecirnos materialmente para nuestro sustento y también para que bendigamos su obra y para servirle. Pero eso no es la bendición de Dios completa. Oh no, mi hermano, bendición es la paz que Él trae a nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Bendición es sanidad, salud espiritual en nuestra familia. Bendición, no hay mayor bendición, mis hermanos, que saber que soy de la familia de Dios y que estoy firme en su gracia. Esa es la mayor bendición. La mayor bendición. Pero sin embargo, hermano, en ocasiones creemos que nosotros le podemos decir a Dios: no, Dios, tienes que hacer las cosas de esta manera, así como los hermanos de Jesús. Jesús, tienes que hacerlo así. Así es como te vas a volver rey. Y creemos que podemos decirle al Señor. Y no solamente eso, sino que también a veces pretendemos que Dios haga las cosas en nuestro tiempo. Y a veces no tenemos paciencia. Y a veces no sabemos esperar. A veces somos impacientes con el Señor. Y no sabemos esperar o no queremos esperar.
El mismo Señor Jesús nos dio una lección muy grande en este pasaje. La respuesta de Jesús a sus hermanos es una lección que nosotros tenemos que llevarnos con nosotros esta mañana. Aquellas personas lo están apresurando. Haz esto, ¿por qué no te vas a este lugar y haces esto y el otro? Y el Señor les da una respuesta que debe ser una lección y un ejemplo para cada uno de nosotros. Es importante esperar el perfecto tiempo de Dios. El tiempo de Dios es lo mejor, mucho mejor que nuestros tiempos. Una y otra vez vemos en las Escrituras personas que se apresuraron y personas que quisieron hacer las cosas a su manera. ¿Recuerdas el caso de Abraham y Sara? Cuando ellos estaban esperando el hijo de la promesa y decidieron hacerlo a su manera. ¿Alguien recuerda? Qué desastre, los resultados desastrosos en la familia. Porque no supieron esperar. Porque se les hizo que el tiempo ya era demasiado. Era demasiado el tiempo, vaya. Y no se acordaron de que el tiempo de Dios es perfecto. Pero el Señor Jesucristo, fíjese lo que le responde a sus hermanos. Ve el verso 6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado. Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Vayan ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía. Y una vez más dice el Señor: porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Señor le está diciendo: yo sigo una agenda diferente. No sigo su agenda, la agenda del mundo. Hermanos, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Juan usa este término y es el único de los evangelistas que usa este término de que Jesús dijo: mi tiempo todavía no llega. Mi tiempo todavía no se ha cumplido. Existía, mi hermano, un plan determinado por parte de Dios el Padre en el que Jesús cumpliría su obra redentora, su muerte y su resurrección. Se tenía que hacer en el tiempo de Dios. Este tiempo estaba expresamente determinado por el Padre, el tiempo perfecto, y Jesús en su encarnación fue obediente a su Padre Celestial. Obediente en todo. Desde el tiempo de que empezó su ministerio, el Señor estableció de que su agenda era dictada por Dios el Padre. Mira lo que pasó con su mamá en Juan capítulo 2. ¿Recuerda lo que pasó con su mamá? Y la respuesta del Señor. Vamos a leerlo. Juan capítulo 2, verso 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. ¿Recuerdas esta historia? Dice: y fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y fíjense la respuesta de Jesús: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Por qué? Porque aún ¿qué? Aún no ha venido mi hora. En este contexto Jesús le está diciendo a su mamá que todo lo que él hacía, mi hermano, era en el tiempo de Dios el Padre. Dios le iba a decir cuando eran el tiempo de hacer las cosas. Es lo mismo que pasa en Juan. Sus hermanos lo quieren apresurar y él inmediatamente dice: mi tiempo es el tiempo de mi Padre. No es todavía mi hora. Ni sus hermanos ni nadie iba a alterar lo determinado por Dios el Padre. Nadie lo puede hacer. Si Dios lo ha determinado, así va a suceder. ¿Cuántos saben eso? Si Dios lo determina, así va a suceder. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es todopoderoso. Si Dios dice algo va a suceder, Él tiene todo el poder de que suceda.
cuando Él quiere que suceda. ¿Sabe por qué? Porque no solamente es todopoderoso, sino que todo lo conoce. No hay nada ni nadie más sabio que nuestro Dios. Así que Él sabe los tiempos perfectos. Y nadie iba a cambiar el calendario y el reloj de Dios en el ministerio y el sacrificio del Mesías. Fíjense lo que lo vemos en capítulo 7, verso 30. Ve el capítulo 7, verso 30. Búsquenlo en su Biblia, 7:30. Juan 7:30 dice, entonces, hablando de la gente que estaba en contra de Jesús, dice, entonces procuraban arrestarle, procuraban prenderle. Pero note, ninguno le echó la mano. ¿Por qué razón no pudieron echarle la mano? ¿Porque no lo encontraron? No dice esto el pasaje. ¿Cuál es la razón que nos da el pasaje? Porque todavía no era el tiempo de Dios. ¿Ve? Dios está en control. Vea lo que dice el mismo Jesús en capítulo 8. Vaya al capítulo 8, verso 20. Capítulo 8, verso 20. La misma idea está clara aquí. Estas palabras, dice, habló Jesús en el lugar de las ofrendas. Y Él estaba enseñando en el templo. Está hablando de Jerusalén. Él estaba enseñando en el templo. Y dice, y nadie lo arrestó. Nadie lo prendió. ¿Por qué? Porque no lo conocían. Porque estaba haciendo las cosas en secreto. No, por esta razón nadie le prendió, porque aún no había llegado la hora, su hora. El tiempo de Dios se cumple y el tiempo de Dios es perfecto. Y Jesús fue obediente a su Padre. Quiero que veas la diferencia de la narrativa cuando llegamos al capítulo 12 de Juan. Ve conmigo al capítulo 12 de Juan. Hay una diferencia muy importante. Capítulo 12 de Juan. ¿Lo tienes ahí? Ve conmigo al verso 23. Ahora, el capítulo 12, los últimos versos del Evangelio, del capítulo 12 de Juan, ya se acerca el momento en que Jesús iba a ser entregado en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cómo sabemos que ese momento ya estaba ahí? Jesús mismo lo dice. Ve el verso 23. Dice, Jesús le respondió diciendo, ¿qué palabra tan solemne, mis hermanos? Dice, ha llegado. ¿Ha llegado qué, mis hermanos? Ha llegado la hora. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora. ¿La hora de qué? Mira el verso 24. El verso 24 no lo dice el Señor. ¿De qué habla cuando dice que ha llegado la hora? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿De qué está hablando el Señor cuando dice que ha llegado la hora? Ha llegado la hora de entregar mi vida. Ha llegado la hora del sacrificio. Ha llegado la hora de consumar la obra del Padre Celestial. Era la hora y Jesucristo estaba listo para sufrir y morir por tus pecados y por mis pecados. Era la hora establecida por el Padre. Y no, mi hermano, no iba a ser fácil. Lo que Jesús hizo, hermano, por nosotros fue algo muy doloroso, muy terrible, lo que Él tenía que pasar. Y Jesús fue todo, era todo Dios, mi hermano, pero también todo hombre. Sentía como nosotros. El Señor lloró como nosotros. El Señor tuvo hambre como nosotros. Era un hombre. Todo Dios, todo hombre. Y quiere ver, ya había llegado a la hora de cumplir con la voluntad del Padre. Y quiere ver cómo estaba nuestro Señor. Él nos lo dice. Ve al verso 27. Fíjese lo que dice acerca de el hecho de que ya había llegado la hora. ¿Qué dice Jesús? Dice, mi alma está ¿qué? Mi alma está turbada. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame.
Voy a pedirle a mi Padre que me saque de esto. No, dice el Señor, para esto he llegado, a esta hora. Esta es la razón por la cual he llegado hasta aquí. Y Él expresa y es honesto con su Padre cuando está en el Getsemaní. ¿Recuerdas eso? Si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. El Señor sabe que ha llegado la hora y que ahora en este momento, es la hora de ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué razón el Señor estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario? Bueno, primero por obediencia a su Padre. Pero vea lo que nos dice en Juan capítulo 13. Vaya conmigo a Juan capítulo 13. Verso 1. ¿Estás conmigo, hermanos? Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Sabiendo Jesús que su hora había llegado. Dice, había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Y nos da la razón por la cual Él estaba decidido a ir a la cruz. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿qué dice? Los amó hasta el fin. El Señor fue a la cruz por obediencia a su Padre, pero también fue por amor a ti y por amor a mí. El Señor fue a la cruz y sufrió este sacrificio porque te ama. Y te amó hasta el fin. ¿Qué quiere decir? Hasta dar su vida por nosotros. Lo último, ¿recuerdas una de las últimas palabras que dijo el Señor? Consumado es. Se logró, se hizo. Terminado. Antes de ir a la cruz del Calvario, unas horas antes de ir a la cruz del Calvario, ve conmigo a Juan 17, verso 1. El Señor ora a su Padre. Y esto es lo que le dice el Señor a su Padre, literalmente la noche antes de ir a la cruz. El Señor le dice estas palabras a su Padre. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo le dijo, Padre, la hora ha llegado. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Cuando Jesús habla de mi hora, lo hace, mis hermanos, para reflejar que Dios es soberano. Nuestro Dios es soberano. Es soberano en el plan de redención de nuestra salvación. Jesús no hizo las cosas por presión de gente. Sus hermanos no lo iban a presionar, o ningún otro ser humano a hacer esto o aquello. Él estaba bajo el calendario divino de Dios. Todo evento en la vida de Jesús, incluyendo su pasión, su muerte, su resurrección, estaban predeterminados por el Señor. Pedro nos lo dice. Vea lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2. Vea Hechos capítulo 2. A este, o sea, Cristo, entregado, ¿por qué, hermano? Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendiste, matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Jesús fue a la cruz, sí, por manos de gente inicua, pero fue por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Mis hermanos, cuando Jesús habla de la hora de su glorificación. La cruz, aunque muchos lo vieron en ese momento como la derrota, no, mi hermano, fue el momento de victoria. Y no solamente eso, sino que la cruz también, al llegar la muerte, también llegó la hora de la resurrección. A demostrar Jesucristo que tenía poder sobre la misma muerte. Su victoria era absoluta. Y toda consecuencia que trajo el pecado, incluyendo la muerte, iba a ser destruida en la cruz del Calvario. Y la muerte ya vencida, entonces era hora de que el Señor regresara a su Padre. Y después de estar con sus discípulos unos días, después de resucitar, ascendió a los cielos en gloria. La gloria sea para el Señor.
Así que era hora de su glorificación, porque fue en la cruz y en su resurrección que el Señor mostró toda la plenitud de su obediencia a su Padre. Nada que Jesús hacía lo hacía aparte de la voluntad de su Padre. Él mismo nos lo dijo. Regrese conmigo, por favor, a Juan capítulo 5, verso 30. Vaya conmigo a Juan 5:30. Dice, no puedo hacer nada por mí mismo, dijo Cristo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Léelo conmigo, dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo afirmó que el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Nuestro Señor Jesucristo esperó el tiempo de Dios y cuando llegó el momento obedeció la voluntad de Dios su Padre y compró así tu salvación. Ahora la pregunta importante, ¿y por qué nosotros somos tan impacientes? Si el Señor nos dio este ejemplo, ya lo hemos estudiado juntos ahorita ampliamente. Jesús esperó el tiempo de su Padre, obedeció el tiempo y sabía que su Padre tenía el tiempo perfecto para todas las cosas y públicamente lo dijo una y otra vez. Y cuando llegó la hora obedeció, caminó en obediencia. ¿Por qué nosotros somos tan impacientes? ¿Por qué pretendemos, mis hermanos, a veces pensar de que nuestro tiempo es más perfecto? De que Dios debería de obrar cuando nosotros pensamos que lo debería de hacer. ¿Por qué nosotros pensamos que somos capaces de saber el tiempo perfecto y preciso para las cosas? Y a veces pensamos simplemente porque no tenemos aquello, es que tal vez Dios no nos está escuchando. Porque no sabemos esperar. Mis hermanos, el ejemplo de Dios, de Jesús, es maravilloso. Es maravilloso. Él supo someterse al tiempo de Dios. ¿Y qué acerca de nosotros? ¿Y qué nosotros? ¿Por qué no podemos someternos al tiempo del Padre, que siempre es perfecto? ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué nos frustramos? ¿Por qué no estamos dispuestos a esperar? A confiar, a vivir en fe. Si nuestro Señor claramente nos dio ejemplo de que el tiempo del Padre siempre es y siempre será perfecto. Perfecto. Y eso, mis hermanos, no solamente es para la salvación, para la obra de Jesús, sino es para nuestra vida diaria. Lo leíamos juntos. ¿No te parece un pasaje precioso el que leímos hace unos minutos en la lectura bíblica? Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Esto no está diciendo, mis hermanos, que simplemente por casualidad en la vida vamos a experimentar toda clase de experiencias. Hay personas que interpretan estas palabras de esa manera. Lo que está diciendo aquí es que todo en la vida va a pasar. No, mi hermano. Lo que está diciendo es que Dios tiene un tiempo perfecto para todas las cosas. Y el que cree en el Señor sabe que todas las cosas nos ayudan para bien. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. ¿Ves los contrastes entre las dos cosas? Tiempo de matar, tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras. Hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Hay tiempo de buscar, hay tiempo de perder. Hay tiempo de guardar y hay tiempo de desechar.
tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Entonces habla del afán. Si cada cosa tiene su tiempo en el perfecto plan de Dios, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Por qué no podemos esperar el tiempo de Dios? Si como dice, ve la portada de su boletín, no lo tenemos en la pantalla, pero en la portada de su boletín tiene el verso 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. En su tiempo. Vaya conmigo al verso 14. Verso 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman todos los hombres. Dele la gloria al Señor. El Señor, su tiempo es perfecto. Y luego el verso 15 nos habla de lo maravilloso que es saber que el Señor tiene un tiempo perfecto para nosotros y habla de su soberanía. De esta manera lo dice Eclesiastés, dice, aquello que fue ya es. Y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Entonces, en otras palabras, Dios está en control. Dios está en control. ¿Alguien recuerda algún pasaje en la Escritura donde se defina la fe? ¿Hebreos qué? Hebreos 11. Ya está en la pantalla, ¿verdad? Debía haberse esperado un momento el hermano. Hebreos 11:1. Aquí en este pasaje se define la fe. ¿Y cómo se define la fe? Bueno, no los escucho, pero espero que estén leyendo, ¿verdad? Dice, es pues la fe, ¿qué es? Personas alegarían, ¿no? O tal vez debatirían que estas dos cosas no pueden estar juntas. Hay personas que te dirían, no, es imposible que estas dos cosas, de hecho son cosas contradictorias. ¿De qué estoy hablando? Certeza y espera. Gente que puede decir, no, ¿cómo voy a estar seguro de algo si no lo tengo en la mano? ¿Cómo voy a estar seguro si no lo estoy viendo? Sí que es imposible tener certeza y esperar. Es imposible tener convicción si no lo veo. Pero la Escritura nos maravilla y nos dice, no, eso se llama fe. Eso se llama fe. Y es el ámbito en el que vive el creyente. El justo por la fe vivirá. ¿No dice eso la Escritura? Así que Dios te llama, así como fuiste salvo por fe, tienes que vivir en fe. Y tienes que tener seguridad de que el Señor va a cumplir lo que Él ha prometido. Tienes que seguridad de lo que esperas. Lo que esperas. Porque el Señor lo ha dicho. Así que el Señor te llama a vivir en fe. La fe que espera. Eso, mi hermano, es esperanza. ¿Cómo puedo vivir con esperanza en mi corazón? Cuando vivo en fe. Sabiendo que las dos cosas pueden ir juntas. Puedo tener seguridad de lo que espero porque el Señor me lo ha dicho. Solamente tengo que esperar su tiempo. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Así que si hay alguien aquí que está orando por algo y todavía no lo ha recibido, lo primero que tienes que poner seguridad en tu corazón es esto. Nunca digas, Dios no me está escuchando. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres una hija de Dios? Hay pocos amenes. Eso tiene que ser mejor. ¿Eres una hija de Dios? ¿Eres un hijo de Dios? Entonces Dios te está escuchando.
porque vas a Él en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué no dice el Señor eso? Ahora no solamente dice eso, sino que Él te va a responder. Clama a mí. ¿Y qué dijo el Señor? Y yo te voy a ignorar, ¿no dice eso, verdad? ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Pero es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios. Tú no vas a ser la primera persona en la historia de la gente que ha conocido a Dios que tiene que esperar el perfecto tiempo de Dios. Bienvenido al club. Bienvenido al club de personas que tú ves una y otra vez en la Escritura los testimonios de personas que tuvieron que esperar. ¿Te acuerdas de Zacarías? ¿Te acuerdas de tanta gente que tuvo que esperar? Y cuando recibieron fue una tremenda bendición. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Y mientras esperas, glorifica su nombre. Mientras esperas, afirmas y conócele más. Y acuérdate que la espera es parte de lo que el Señor tiene para ti y para tu familia. La espera es parte. No es solamente una pausa, es parte del proceso que Dios tiene de enseñanza para tu vida. Así que, hermanos, el Señor nos dio ejemplo. Y el Señor toda su vida vivió bajo esta norma. La hora es la hora que el Señor, el Padre, ha determinado. Así que tenemos que seguir ese ejemplo. Inclina tu rostro, vamos a orar.